periodísticos e institucionales con nuestros invitados. Es muy oportuno hablar sobre la producción y hacerlo nada menos que con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Jesús Salazar Nishi, que imaginamos está muy satisfecho porque el día de ayer se ha presentado un proyecto de ley por el que él venía abogando desde hace mucho tiempo. Es un proyecto de ley destinado a potenciar la industria nacional. Esto se hizo en la sala Porras Barrenechea en presencia de numerosos congresistas y de presidentes de comisiones que están concernidas con el tema. Díganos por qué cree usted que este proyecto de ley puede ser un punto de inflexión, un cierto pesimismo que se había venido instalando en nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. La verdad, como bien lo decías, yo estoy muy a gusto con el proyecto de ley que se ha presentado. Un congresista, el congresista José Gerí, ha tomado la iniciativa que por meses ustedes son testigos de este lanzamiento y esta propuesta de la Sociedad Nacional de Industrias para transformar nuestro país a un país industrializado que nos lleve al primer mundo. Pero esto necesita un marco de referencia. Necesitamos entender qué tiene que hacer el Perú para llegar al primer mundo. Y copiar, porque no estamos descubriendo la pólvora. Lo que hemos hecho ayer es poner en un modelo de ley de creación de nueva industria, tomando como referencia lo que el mundo hizo hace 50, 60 años. El sudeste, sobre todo asiático, países como Corea, Singapur, Tailandia, cuyo PBI y número de exportación eran mucho menores que en el Perú en el año 60, mucho menores. Hoy nos llevan mucha grande ventaja económica en PBI y en exportaciones. Y eso fue porque decidieron crecer y decidieron hacerlo a través de su industria manufacturera. Entonces, ¿qué va a hacer esta ley, Fernando? Va a visionar un país industrializado hacia el 2050, identificando sectores estratégicos de la producción y metiéndole todas las balas del Estado para que a través de una política de Estado, que es lo que queremos hacer hoy, no una política de gobierno ni populista. Esto no busca simplemente populismo. Necesitamos construir un país con una visión de desarrollo productivo para los próximos 50 años. Identifiquemos los sectores estratégicos y empecemos a desarrollar. Pero sobre todo, el gran aporte de esta ley es que tiene un enfoque territorial muy marcado. Interesante. Dentro de esos sectores estratégicos está la minería, la pesca, la agroindustria. ¿Cuáles serían los mecanismos para empezar a trabajar en esta industrialización? Y si nos podría dar un ejemplo, ingeniero. Miren, muy claro, cuando hablamos de minería, hablamos normalmente en el Perú, y dicho sea de paso, la minería está salvando la economía este año, porque si estamos cerrando a 1%, si no estuviera la minería, estuviéramos en negativo. Entonces, la minería es importante, pero siempre lo hemos escuchado de muchos decir, ¿por qué seguimos exportando piedras, no es cierto? ¿Por qué no hacemos ese avance hacia adelante? ¿Por qué no nos integramos hacia adelante? Y eso busca esta ley. Hay todo un capítulo donde dice que quienes inviertan hacia adelante, quienes transformen esas materias primas en productos acabados y le den ese valor agregado, como por ejemplo el cobre, y ojalá estemos perfilando cobre, y ojalá estemos haciendo cables de cobre, ojalá, porque el auto eléctrico está demandando mucho cobre, 7 veces más que un auto tradicional. Bueno, esos mercados tienen que ser absorbidos por nosotros. Correcto, pero ¿cómo una ley puede apuntar o puede proveer de mecanismos para lograr ese objetivo? No, justamente cuando el día de ayer escuchaba a quienes critican al Congreso y dicen, creen que porque dan una ley al día siguiente habrá casas o se reducirá la pobreza. A propósito de algunos proyectos que se han presentado un tanto descabellados, pero por eso le preguntaba, ¿qué mecanismos podría introducir esta ley para que en efecto ese objetivo se alcance? Qué bueno que lo preguntes así, porque no hay que ser ingenuos y no hay que creer que porque existen muchas palabras en una ley y mientras más contenido tenga nos va a salvar y nos va a llevar hacia el futuro deseado. No, la ley es un marco de referencia. Lo que necesitábamos primero, y es motivo de la sustentación que tuvimos ayer en la sala Raúl Porras Barrenechea, donde estuve presentando las ideas de por qué industrializar el Perú. La idea de esta ley es convocar a todos los peruanos a que nos unamos en un proyecto país de largo plazo. Si eso no se da, si no tenemos estabilidad política, social, si no logramos estabilizarnos como país, ninguna ley nos va a sacar del problema en el que estamos. Pero esto puede ser un excelente motivo y excusa, entre comillas, para juntarnos los peruanos, Fernando y Mávila, para que tomemos la decisión de hacerlo. Se habla de incentivos tributarios, por eso le pedía un ejemplo. Es decir, correcto. por ejemplo, ¿de qué manera? Mira, menciónenos uno o dos mecanismos. Si yo en mi industria
el 50, 60, 70% de mis utilidades la reinvierto en mi empresa, estoy generando, y con eso obviamente genero inversiones, aumenta mis ventas, traigo maquinaria, tecnología, creo más puestos de trabajo. Si esas condiciones se dan, el Estado debe decir, yo soy tu socio, por lo tanto, apuesto igual que tú. Tú estás invirtiendo una cantidad, un porcentaje de tu impuesto a la renta no me la des, porque yo también voy a poner en tu empresa ese porcentaje. Ahí hay un tema de ganar, ganar. O sea, no es solamente como alguna vez se criticó la ley de la agroindustria, en la que simplemente se le exoneró del 50% del impuesto a la renta contra nada. Ok, corrijamos esos temas. Ahora no decimos contra nada. El industrial, el empresario, tiene que invertir en su empresa y tiene que demostrar que está generando más puestos de trabajo, que está trayendo tecnología, que está vendiendo más, que está exportando más. Traer tecnología nos parece clave, porque no se trata solo, y me pongo en el caso de que, claro, cualquier empresario dirá, estupendo, me voy a ahorrar impuestos si compro maquinaria y si voy a emplear más gente. Pero el punto es que hay que ir un poquito más allá. No se trata solamente de que la empresa crezca logísticamente hablando, sino que además se produzca ese upgrade del que usted estaba hablando de desarrollo, es decir, no exportar piedras, sino algo más elaborado. Y ahí sí, entonces se genera un mecanismo y un círculo que puede funcionar. Eso es correcto. Y la tecnología actualmente juega un rol fundamental. Cuando hablamos de traer tecnología, significa ponernos a los niveles de los países del primer mundo, al nivel del desarrollo de inteligencia artificial que todas las empresas industriales ahora necesitamos. El Perú trata de impulsar mucho sus exportaciones. Tenemos más de 22 TLCs, más de 80% de la economía mundial, tenemos tratados de libre comercio. Sin embargo, si no desarrollamos industrias potentes, ¿qué estamos llevando afuera? O sea, no podemos seguir acostumbrados a ser o países exportadores de industria primaria o con un bajo valor agregado. Necesitamos desarrollar tecnología. Salazar Nishi, muchas gracias por su presencia acá. Nos ha presentado algunos lineamientos de este proyecto de ley. ¿Cuándo calcula usted que puede aprobarse este proyecto de ley? Yo soy muy optimista y creo que antes de fin de año deberíamos tener esta ley. Por una razón, Fernando Mávila, porque esta ley ha sido presentada de manera multipartidaria. El congresista Gerí es el autor de esta ley, lo ha presentado, y tenemos Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú. Izquierda, derecha, centro, todo. Exacto, porque ahora, bien lo decía. Ser al ministro de Economía, porque eso de exoneraciones tributarias me parece que le va a sonar un poquito peligroso. Si es que vemos el cuadro de cómo está el Perú y cómo hace 14, 15 años viene en caída libre, yo creo que ningún ministro de Economía podría oponerse a una iniciativa. Nuestros mejores deseos para su reunión con él, que esperemos próxima, para que se apruebe la ley y entre en vigencia para crear empleo y reducir la pobreza en nuestro país. Muchísimas gracias. Es lo fundamental. Gracias, ingeniero. Muy agradecido. 9:32, Fernando, tenemos que ir a una pausa, pero continuamos en ampliación luego de ello.